un objeto de prueba en el procedimiento penal, administrativo o civil. ¿Sí? O sea, miren lo que significa justificar una resolución judicial desde el punto de vista constitucional en cumplimiento del deber de motivar la resolución judicial de las pruebas. Primero, hay que catalogar la prueba. Se trata de una prueba pericial, documental o lo que fuera. En segundo lugar, hay que establecer el contenido de la prueba. Hay que decir, mire, esto es lo que yo estoy valorando. En tercer lugar, es necesario establecer el peso de la prueba. Y en cuarto lugar, es necesario conectar esa prueba, su contenido, con los hechos, materia de acreditación o con materia de prueba. ¿Sí? En el caso de la sentencia de Rocco en Río, la sentencia tan famosa, tan dogmáticamente impecable, no se especifica ni el contenido de la prueba, ni la relación de los hechos con los hechos de la prueba, ni tampoco el peso probatorio de la autorización administrativa. Porque, mis queridos amigos, las autorizaciones administrativas no son por lo general autorizaciones genéricas. Y si son autorizaciones genéricas, mis queridos amigos, hay nulidad de la autorización administrativa, porque todos los actos administrativos, incluso las autorizaciones, tienen que cumplir, según el mandato de la Ley General de Procedimiento Administrativo, como todo acto administrativo, con el deber de motivar. Entonces, ustedes se imaginan, mis queridos amigos, decir, no, tenía licencia administrativa, pero por favor, un momentito, ¿cuál es el contenido, el peso y la relación de la licencia administrativa con los hechos acreditados? Ojo, yo no estoy diciendo, por supuesto, que la sentencia sea finalmente justa, porque si revisamos el contenido y el peso de la resolución administrativa vamos a llegar a la misma conclusión. No, yo no estoy diciendo que la sentencia es justa, no, que la justicia o no de una decisión en un Estado constitucional y de derecho pasa fundamentalmente por motivar, fundamentar y justificar dicha decisión. Y si yo no encuentro una justificación suficiente en dicha decisión, independientemente de si esa decisión sea o es injusta desde el punto de vista material, desde el punto de vista constitucional es inválida, porque es irracional, no aporta razones, no aporta fundamentos, no tiene sustento fáctico probatorio que me permita sostener que la conclusión a la que llega es correcta. En pocas palabras, la sentencia de Rocco en Río tiene un grave problema. Y este grave problema de la sentencia de Rocco en Río, mis queridos amigos, es que dogmáticamente está construida de manera plausible, pero desde el punto de vista constitucional tiene gravísimos e irreparables déficits de legitimidad, porque en pocas palabras no se encuentra motivada. O sea, hay la aplicación de categorías dogmáticas, pero los hechos y las pruebas que deben sustentar todo relato fáctico constitucionalmente admisible no se encuentran. Y lamentablemente, mis queridos amigos, ese es el problema no del derecho penal, sino de algunos dogmáticos que solamente creen que los problemas del derecho se reducen a ser problemas de interpretación y de subsunción. No, mis queridos amigos. O sea, ningún libro de derecho tiene el peso y la fuerza de una ley o de una sentencia. Escribir libros de derecho significa ponerme de acuerdo con la literatura jurídico-penal, ¿sí? Pero ser jurista y tener una buena formación estándar y compatible con los principios constitucionales significa que los libros son una fuente subsidiaria de aplicación de la ley y sobre todo de justificación. Tenemos que hacer referencia a los hechos y a las pruebas, en pocas palabras. A ver, y con
Con esto termino esta breve introducción. A nadie, en su sano juicio, se le ocurre o se le puede ocurrir pretender creer que va a ganar un juicio por la invocación a una cita doctrinal de Yaco, Roxin o quien fuera. Asimismo, no es mejor o peor sentencia una resolución judicial que cita a cualquier dogmático penal si no identifica primero y de manera adecuada y suficiente cuál es el problema del caso. Porque acá viene un tema muy importante. Independientemente si nos consultan de manera informal, si somos abogados de un caso, si somos magistrados, cualquier hombre de derecho, independientemente si es penalista o no, debe estar preparado metodológicamente para distinguir el problema jurídico del caso que se le plantea a su conocimiento. Tiene que saber distinguir si el problema del caso es de relevancia, tiene que saber distinguir si el problema del caso es de interpretación, si el problema del caso es fáctico, si es probatorio o si es de susfunción. Normalmente, los casos simples tienen cualquiera de estas 5 características o catalogación de los problemas de los casos jurídicos, y los casos complejos tienen 2 o 3 combinaciones, pero cualquier hombre de derecho tiene primero que identificar el problema del caso. Ilustro con un ejemplo. A su consultorio o a su despacho viene a consultarse un caso de homicidio, en concreto parricidio. Señor, resulta que la pareja de mi hermana ha matado a mi hermano luego de 3 años de convivencia. Lamentablemente él tenía un compromiso anterior, un matrimonio que no disolvió, y la situación que tenía con mi hermana era de una relación convivencial eminentemente fáctica, no jurídica. Él le pegaba, la maltrataba constantemente, hasta que de manera final la envenenó. Lamentablemente, los médicos legistas han sido, como siempre dicen, comprados, aunque no sea siempre así, y han señalado que el deceso de mi madre, o perdón, de mi hermana, ha sido por muerte natural. ¿Ven? Ese es el caso. ¿Cuál es el problema que ustedes pueden identificar en este relato? ¿Es un problema de relevancia? ¿Es un problema interpretativo? ¿Es un problema fáctico? ¿Es un problema probatorio? ¿O es un problema de susfunción? Finalmente, a ver, mis queridos amigos, ¿qué dicen ustedes? La doctora dice probatorio. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es un problema vinculado a las cuestiones jurídicas del parricidio el hecho de que se considere que no constituye una relación de hecho generadora de parricidio cuando existe una relación convivencial habiendo un matrimonio anterior no disuelto? ¿No es un problema acaso este punto? Sí es un problema, ¿cierto? ¿Pero será un problema relevante para resolver el caso? ¿Cuál es el problema verdadero en este caso? O sea, miren el error que a veces tienen los dogmáticos, ¿sí? Aparentemente uno dice, sí, pues, pero es bien interesante el problema si efectivamente esta persona debe ser castigada por homicidio o por parricidio. Pero ¿cuál es el verdadero problema de este caso? Es un problema eminentemente probatorio, ¿sí?
¿Y por qué es un problema evidentemente probatorio? Porque existe el reconocimiento médico legal de que la causa de la muerte es un deceso natural, muerte natural. ¿Cómo nosotros podemos cambiar la realidad? No vamos a discutir, pero por supuesto que a muchos se les ocurriría entrar a pensar de que no, acá tenemos que citar la doctrina nacional que dice un sector que está a favor de que se considere como parecido cualquier relación convivencial, y hay que descartar otro sector doctrinal que dice que no debe considerarse la relación convivencial con anterior matrimonio, o sí que se cumplan los requisitos del 275 del Código Civil como convivencia protegida por el derecho penal o constitutiva de parricidio. No, eso es el problema. O sea, hay un problema dogmático aparente. El tema central es que la necropsia, el informe médico legal dice que han muerto por causas naturales. ¿Hay homicidio o no hay homicidio? No hay homicidio. Había hechos previos de maltrato, sí, pero acá están imputando la comisión de un homicidio por veneno, ¿cierto? Y nadie dice que no puede haber veneno, pero tendrá que en todo caso volver a hacer una pericia. Pues miren ustedes la importancia de identificar correctamente los problemas jurídico-penales. Esta breve introducción ojalá los lleve a ustedes a reflexionar sobre la imperiosa necesidad y obligación para que tengan un nivel adecuado, no de éxito, sino de sobrevivencia en la carrera del derecho, respecto a no solo conocer dogmática penal, sino de manera adecuada incursionar en el derecho procesal penal, en el tema constitucional, en especial de garantías constitucionales, y también utilizando criterios de argumentación jurídica. No pueden ustedes ser unos simples penalistas. Los penalistas del Perú necesitan ser mejores que los anteriores, y eso requiere explorar otras áreas y especialidades. Entonces, ya entrando en cuestión a lo que nos convoca en esta sesión, vamos a desarrollar el tema de autoría y participación. El tema de autoría y participación, en contra de lo que puede pensarse en una primera opinión, no es solo una cuestión que se relacione con el derecho penal, no. La autoría y participación supone el desarrollo de las figuras contenidas en el artículo 23 y 27 del Código Penal, pero además tiene repercusiones e implicancias de orden constitucional y de protección de derechos fundamentales. Y ustedes dirán, ¿por qué tiene que ver la autoría y participación con la protección de derechos fundamentales? ¿Qué herejía dice el doctor Castillo? Y cómo tiene también que ver con determinados principios del orden constitucional y legal. Me explico. Por mandato del principio de legalidad, que está en el Código Penal, ley vigente, en el Perú, como la mayor parte de legislaciones, existe la obligación de distinguir, separar los autores directos de los coautores y de los autores medianos. Pero además existe la obligación y el mandato legal de distinguir la autoría, que es el dominio del hecho o la infracción de deberes, de la participación criminal en sus dos formas que recoge la legislación peruana, que es la instigación y la complicidad, que a la vez se distingue entre complicidad primaria y complicidad secundaria. O sea, ya solo por
exigencia y mandato del principio de legalidad, lo correcto es que por lo menos y de manera indiscutible haya una referencia al hecho, ¿sí?, al correlato fáctico. Pero lo más importante, mis queridos amigos, es que exista una coordenada espacial, temporal, circunstanciada, como hipótesis respecto a la vinculación fáctica. Pero además se requiere una hipótesis también en la calificación jurídica. Y esto supone, mis queridos amigos, que la calificación jurídica deba precisar si se trata de un autor directo, coautor, autor mediato, cómplice o instigador. ¿Sí? Pero esto depende, para terminar la idea, del grado de desarrollo de la investigación preliminar o del proceso penal. Consideramos que mientras más incipiente, más elemental, menos desarrollada esté la investigación preliminar, mayor vinculación genérica o descripción de los hechos puede haber. ¿Sí? ¿En qué sentido? Si a una persona se le investiga recientemente, no vamos a pensar que la imputación debe estar completamente acabada, detallada, minuciosa, extremadamente precisa. Se requiere, por vigencia del principio también de proporcionalidad, algún tipo de elasticidad y de amplitud y laxitud en cuanto a la precisión de la imputación. Evidentemente, mientras más se avance en la investigación y más se decante por la intervención de una persona en el hecho, el grado de imputación también variará y se deberá tornar más específico. En este caso, la dinámica de la investigación o del proceso penal permite decantar y precisar, según el grado de desarrollo y progreso, una mayor nitidez en cuanto a la precisión de la imputación. ¿Sí? Usted me iba a preguntar, ¿no? Como alumno de la Universidad San Martín de Porres, la pregunta es la siguiente. Si bien es cierto, usted ha expuesto temas sobre garantías constitucionales, como tutela de derechos, ¿no?, sobre todo de derecho de defensa y el respeto al debido proceso, derecho todo imputado. Pero también habló sobre el tema de que una persona, digamos, imputado, y la policía, al momento de actuar la policía o el Ministerio Público, a esta debería indicarle cuál es la calidad penal, ¿no?, que se le puede atribuir en ese momento. En este caso, creo yo que la policía solamente puede, en el caso de las citaciones, escribir claramente si es presunto o testigo. La complicidad primaria o secundaria le corresponde al Ministerio Público a través de una investigación preliminar que pueda realizar. A ver, vamos por partes. En principio, la investigación preliminar, el monopolio y el control lo tiene el Ministerio Público. La policía es un órgano auxiliar del sistema de justicia y básicamente del Ministerio Público. Por tanto, las investigaciones policiales no son autónomas, están dirigidas y controladas por mandato constitucional y legal por el Ministerio Público. De tal manera que una citación policial desligada de cualquier investigación preliminar ya de por sí es ilegítima, porque según el texto constitucional peruano, dicho deber lo debe asumir y desarrollar el Ministerio Público. ¿Correcto? Si el Ministerio Público delega, pero con capacidad de supervisión y control, una investigación a la policía no puede solamente cumplir con la referencia genérica de
que está llevando a cabo con la dirección del Ministerio Público una investigación en contra de una persona en calidad de presunto autor o de presunto o es testigo. No, o sea, si es presunto autor, o sea, no es testigo, o puede serlo, pero en el sentido amplio, ¿verdad? Y si es testigo, no está vinculado a la imputación en materia de investigación. Lo correcto en estos casos es que el Ministerio Público delimite los aportes, delimite qué es lo que efectivamente ha hecho una persona en concreto, qué es lo que una persona ha realizado en específico, ¿sí? Ese es el punto central. Ese es el punto central. Tiene que haber una delimitación fáctica, y sobre la imputación fáctica el Ministerio Público y no la policía tiene que establecer si a una persona se lo considera como autor o como partícipe, y dentro de las reglas de la autoría qué condición tiene, o dentro de las reglas de la complicidad qué condición posee. Pero esto depende, como repito, del grado de desarrollo de la investigación preliminar, como también del grado de evidencia que se tenga, ¿sí? ¿A qué voy? Una cosa es, por ejemplo, que haya imputaciones relativamente vagas o no suficientemente determinadas en orden de la investigación preliminar, y otra muy distinta, mis queridos amigos, es que, por ejemplo, a nivel de la acusación fiscal se pretenda acusar a una persona a 5 personas como autores directos de un hecho, de un mismo hecho y de un solo hecho. Si son 5 personas los intervinientes, ya es absolutamente discutible que haya autoría directa. Tendría que limitarse si todos, en todo caso, se trata de coautores, de autores y cómplices, de coautores y cómplices, de autor mediato y cómplices, o de autoría mediata en la forma de coautoría, pero tiene que haber ya en una acusación fiscal o en la formalización de una investigación preparatoria para ir más atrás de la acusación fiscal, una delimitación clara y precisa de cuál es el nivel de intervención de las personas, ¿sí? Pero lo correcto, lo sensato, en la medida de lo posible, desde el punto de vista constitucional, es que ni bien exista imputación, debe haber un soporte fáctico. Y ese soporte fáctico tiene que, en caso de pluralidad de intervinientes, desmembrarse, descomponerse respecto a qué cosa o qué hecho individual y concreto ha realizado cada persona. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, pero en mi experiencia solamente tengo conocimiento de toda situación. O sea, claro, la policía trabaja en apoyo al Ministerio Público. Y en las situaciones, lo único que yo he podido percatarme es que solamente indica presunto autor o testigo. Bueno, no había optado, o en mi experiencia, haber visto que en la citación se coloque instigador, o autor mediato, o cómplice, o que es partícipe, pero nada de ello. Pero, o sea, evidentemente esa es la práctica, mis queridos amigos. O sea, si nosotros nos dejamos guiar por la práctica, las mejoras que se pueden hacer al sistema de justicia no son ni las adecuadas, ni reúnen seguramente los estándares adecuados respecto a la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos, ¿sí? Yo creo que lo más importante es mejorar lo que hace el Ministerio Público en la dirección que desarrolla a la actividad de investigación policial. Repito, resulta indispensable que el Ministerio Público indique de manera hipotética, porque eso puede variar, puede modificarse, si una persona tiene algún tipo
de grado de intervención y el título del grado de intervención. O sea, si el Ministerio Público dice, a usted se le imputa que entregó las llaves para cometer un robo o un homicidio, dígame, ¿es tan difícil señalar que ese aporte de entrega de las llaves es un acto de complicidad? No, no es ningún tema grave, de difícil desarrollo o de gran esfuerzo dogmático. ¿Sí? Evidentemente, el tema es muy sencillo. Una entrega de una llave, si me están diciendo que es una llave, o sea, el fiscal debe también saber que el derecho a ser informado de la imputación se cumple cuando hay una tentativa o eventual calificación jurídica. O sea, yo no puedo perseguir a una persona sin decirle cuál es el hecho concreto y cuál es la calificación jurídica. O sea, el derecho en general se mueve en un mundo de normas, de contextos normativos. Los hechos solos o los hechos aislados no existen jurídicamente, están impregnados de normatividad, de juridicidad, y esto significa que a una persona se le diga, este es tu hecho, este es tu aporte y esta es la eventual calificación jurídica para el aporte por el cual te estamos investigando, te formalizamos investigación preparatoria, te acusamos, te pretendemos condenar o te condenamos, ¿sí? O sea, es necesario que se cumplan los tres requisitos: hecho, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar; evidencia; y calificación jurídica. Porque los tres elementos forman parte indiscutible del derecho a ser informado de la imputación, que es un derecho constitucional y que se encuentra inscrito en los tratados internacionales de derechos humanos. Lo central y lo básico, de donde comienza todo acto de imputación, son los hechos, son los materiales fácticos, son los enunciados fácticos. Pero además es necesario mencionar la evidencia que sustenta ese hecho, que respalda ese hecho, para terminar en la calificación jurídica. En la autoría y participación existe la necesidad de que el hecho esté individualizado, que haya una determinación adecuada del aporte que cada interviniente plural en el hecho ha tenido, pero además del aporte, la calificación jurídica. ¿Sí? Dígame. Vamos a ver. Buenos días, doctor. Yo soy miembro del Ministerio Público, soy fiscal provincial. El problema que estamos en estos momentos tomando radica en que generalmente al Ministerio Público le llega la denuncia de parte, casi siempre denuncia de parte o por informe de la Policía Nacional. Y es genérica. Ahí no, el denunciante no especifica pues si el denunciado o los denunciados son autores, son partícipes, ¿no? Son autores directos y indirectos. Entonces, el Ministerio Público lo que hace, apertura la investigación conforme viene el texto de la denuncia, para que la plantean los abogados, o cómo ha sido planteada en la Policía Nacional, o también cómo ha sido recibida en la propia Fiscalía. Como se trata de una denuncia de una investigación preliminar, es amplio el campo de trabajo que tiene el fiscal. Una vez que termina su investigación preliminar, ahí viene la depuración. O archiva el caso si no encuentra elementos para formalizar la denuncia, y si sí no se tiene los elementos de convicción, ahí sí hace la depuración para la formalización de la investigación preparatoria, porque allí sí ya el mismo Código Procesal Penal es más riguroso, el contradictorio es más fuerte, ¿no? Inclusive ahí se tiene que especificar bien a los testigos. Inclusive se puede investigar a una persona, se le puede llamar como testigo y después resulta siendo que le ha implicado, ¿no? Terminando la investigación preliminar, el fiscal encuentra que hay elementos de convicción para
para ya llevarlo como imputado de investigación preparatoria. Y al revés, a una persona que ha sido denunciada puede ir como testigo o sacarlo de investigación. Entonces, pues la rigurosidad de determinar si el autor o el denunciado es autor directo, indirecto, partícipe o no, se da más generalmente, específicamente al momento de comenzar la investigación preparatoria, según lo prescribe el Código Procesal Penal. Es todo. Me parece muy interesante su observación, pero estamos también en una dinámica de cómo se tramitan las denuncias en el Ministerio Público cuando su origen son las denuncias de parte o provienen de la policía, ¿sí? Pero a mí me parece que la obligación constitucional de investigar los hechos delictivos que tiene el Ministerio Público se debe conciliar con la eficacia de la investigación y la vigencia de los derechos fundamentales. ¿En qué sentido? Les voy a contar un caso en el que tuve la posibilidad de participar y que me parece es un criterio sumamente útil en cuanto a ejemplo o referencia de cómo se debe proceder frente a denuncias con pluralidad de denunciados y que tienen de alguna manera cierta complejidad. En Lima, los abogados de José Francisco Crucillar denunciaron a los directivos de América Televisión y a sus abogados que se encargaron de la reestructuración empresarial de la comisión de una serie de delitos de asociación ilícita para delinquir, peculado, estafa. Los hechos fueron absolutamente genéricos y las imputaciones completamente vagas. La fiscal abrió investigación y la defensa de los señores de América Televisión solicitó la nulidad de la apertura de la investigación fiscal porque se violaba el derecho a ser informado de la imputación. Es decir, correcto, usted tiene toda la obligación del mundo de investigar. Además, es una obligación constitucional, pero esa obligación constitucional usted lo tiene que armonizar respetando los tratados internacionales, que son leyes obligatorias y tienen rango constitucional en el Perú, como el texto político del Perú, la Constitución Política del Perú. Y eso supone que investigue, pero le pida al denunciante, en un plazo perentorio, que determine el nivel de participación o intervención de las personas a las que está denunciando y le asigne, al margen de la calificación jurídica, qué hecho realizó cada uno. ¿Sí? Y creo que es una salida intermedia entre la vigencia total y absoluta de los derechos fundamentales, que debería, por ejemplo, llevar a que toda denuncia policial o de parte que no tenga la descripción del material fáctico o de la razón jurídica se archive, a la otra opción de que toda denuncia tenga que ser recibida como está y se proceda a investigar a como de lugar. ¿Sí? Me parece que los dos puntos de vista son criticados. La primera, porque resulta un canto de sirenas y un fracaso del sistema penal. Bajo esa lógica, solamente las denuncias, aun cuando sean falsas, bien construidas, tendrían algún resultado para ser investigadas, ¿correcto? Y por otro lado, o sea, los fiscales no pueden ser mesa de partes que cualquier denuncia la reciban. Entonces yo creo que la salida adecuada es la posición que sigue un camino intermedio, en el sentido de exigir que el denunciante de parte delimite los aspectos fácticos, objetivos y subjetivos del hecho, para tener una mejor precisión y respetar las garantías constitucionales. Es decir, el fiscal debe no devolver la denuncia, sino, antes de admitirla, conceder un plazo perentorio para que ésta se subsane.
de 2, 3, 4 o 5 días, un plazo prudencial, para que quien denuncia delimite por lo menos los hechos a las personas que están atribuyendo la comisión de un determinado delito. ¿Sí? Eso, por ejemplo, para que el mismo se sustancie adecuadamente y se respeten las garantías constitucionales. Mis queridos amigos, yo creo que es un nivel también de exigir determinada eficacia a las denuncias de parte, pero sobre todo redundar en una suerte de estrategia funcional, adecuada, de cómo conducir un despacho fiscal y evitar investigaciones tal vez innecesarias, en el sentido de que ¿para qué voy a investigar a 100 personas si las personas me pueden precisar muy bien cuál es el marco de imputación? Por último, puedo yo comenzar a investigar a 3 o 4 personas, pero comenzamos con un criterio de racionalidad absoluta a los autores del hecho debidamente comprobado o que tienen mayor vinculación con la evidencia fáctica, y luego puedo abrir mi investigación mucho más, puedo ampliarla. Pero lo que no puedo decir al mundo, pues, queridos amigos, lo que no puedo es meter a todos en el mismo saco. No hay una prohibición ni legal ni constitucional de que una denuncia se le exija de parte, y más aún es una denuncia policial, se le exija cumplir con determinados estándares y niveles de descripción fácticos. O sea, yo creo que es lo mejor para el correcto funcionamiento del despacho fiscal, pero más aún cuando se hace un test o un análisis constitucional. ¿Sí? Termino con eso. Pero creo que la regla es necesaria cuando se trata de denuncias de parte, pero es mucho más obligatoria cuando se trata de reportes de la policía o informes de la policía, porque la policía es un órgano técnico, mis queridos amigos. Es un órgano técnico que, claro, no puede calificar, estamos de acuerdo, pero sí puede, como objeto de la investigación policial que ha podido ser recabada, describir muy bien probables conductas de relevancia criminal y concretas manifestaciones de aportes en la comisión del hecho. Dígame, doctor. Sí, doctor, ya que estamos hablando del derecho penal enmarcado dentro del ámbito constitucional, yo soy estudiante de la Pedro Ruiz Gallo. Yo quería preguntarle qué opinión le merece. Sucede muy a menudo, al menos yo conozco un caso concreto en las prácticas que estoy llevando en el consultorio, que cuando a un cliente, por ejemplo, de un supermercado, se le graba el video, ¿no?, supuestamente robándose, por decirlo así, buscando un producto determinado, lo intervienen los agentes de seguridad, es conducido a un cuarto donde supuestamente, mejor dicho, donde hay un supuesto policía, le toman la declaración y son obligados inclusive para dejarlos ir a firmar una declaración donde admiten ver que les sustraído el producto y les toman una foto inclusive, ¿no? Lo retienen en este caso concreto ha sido retenido por bastante tiempo, ¿no? ¿Qué opinión le merece usted? Porque en mi modesta opinión estarían violando los derechos fundamentales que usted ha manifestado, ¿no? Desde el principio de que a una persona se le imputa la comisión de alguna falta o algún delito, de en este caso concreto contar con un abogado o en el caso particular ser conducido a una comisaría para poder investigarlo. ¿Sería el supermercado el lugar correcto a pesar de que haya un policía presente? No, por lo menos hay una privación de libertad ilegítima. Por lo menos hay una privación de libertad ilegítima. Y el documento autoinculpatorio de carácter informal que realiza el personal de seguridad carece de valor probatorio, porque, mis queridos amigos, es una autoincriminación que carece de relevancia
jurídica, por la situación ambiental de coacción. O sea, por si acaso, mis queridos amigos, por si acaso, no vayan a creer que la coacción solamente tiene relevancia jurídico-penal cuando alguien le apunta con un revólver o con un puñal a una persona y le amenaza a matarlo. También hay contextos de coacción, y un contexto de coacción es el que usted ha descrito. Se le retiene a una persona con personal de seguridad de un supermercado o de cualquier empresa privada y se le obliga a firmar un determinado documento. La única prueba válida es el video. La única prueba válida es el video. Se tendría que excluir por prueba ilegítima la inculpación suscrita por la persona. Pero además es completamente innecesario. Doctor, sí, es completamente innecesario. Sí. En ese caso ha participado, o sea, se ha establecido que ha participado, mejor dicho, la persona que refería a ser policía es policía, pero no estaba en el ejercicio, ¿no?, de sus funciones. En ese caso también podría caber algún, en este caso de repente, uso de autoridad por parte del policía, ¿no? Porque inclusive ni se derivó el caso penal, es el agraviado que quiere iniciar también, ¿no? Es un tema bien interesante, ¿no? En realidad los policías que prestan servicios en determinadas corporaciones o determinadas empresas privadas deben cumplir con la exigencia del servicio individualizado, es decir, deben tener una autorización de su comando y debe haber un convenio interinstitucional entre la empresa público-privada y el Ministerio del Interior. Y si no hay ese convenio, definitivamente podría hablarse de que no tiene la condición de agentes del orden en el momento del ejercicio de sus funciones. ¿Sí? Sí, dígame. Muy buenos días, doctor, con todo lo Buenos que días. buenos días. Según las interrogantes que se está haciendo por parte de los participantes, veo que el tema problemático que se presentaría es en qué etapa específicamente el proceso común sería indefectiblemente en donde debe precisarse, ¿no?, lo que es la imputación concreta y el grado de participación. Entonces, la pregunta respecto a mi persona sería: ¿en qué etapa del proceso común existe la obligación indefectiblemente que debe precisarse la imputación concreta y el grado de participación? Obligatorio por mandato legal a nivel de la formalización de la investigación preparatoria, pero la garantía del derecho a ser informado de la imputación no nace con la investigación preparatoria. Debe producirse ni bien se conozca el aporte concreto que realizó la persona para que se produzca una tentativa e hipotética calificación jurídica de dicho aporte. Creo que el sistema penal tiene que ser lo más depurado e ingenioso posible en cuanto al inicio de las investigaciones preliminares. O sea, yo creo que debe descartarse en nuestro sistema jurídico lo que se denomina en el contexto internacional las inquisitio generales o las inquisiciones penales de carácter general. O sea, no puede investigarse a una persona porque hay una denuncia. Tiene que delimitarse y depurarse esa denuncia, ya sea pidiendo una precisión a las personas que formulan la denuncia de parte, o si son operadores jurídicos de carácter público, llámese policía o llámese otras agencias gubernamentales, se les debe exigir la precisión de cuál es el aporte concreto que realiza cada persona, y sobre esa base, si se tiene por lo menos el aporte concreto que realiza cada persona, iniciar la investigación penal señalando el grado de autoría o participación que tiene en el caso concreto. Pero creo que estamos de acuerdo, lo más importante, que esto es un tema que debe desarrollarse e implementarse, porque si bien es cierto, no tiene previsión legal, sí puede tener determinados controles racionales, y esos controles y mecanismos de cumplimiento constitucional significa que, por ejemplo, frente a una denuncia sumamente vaga y genérica, al margen de si los hechos son ciertos o falsos, ¿no?, se le debe exigir al denunciante
que precise y determine el aporte de cada uno de los intervinientes. La pregunta de ustedes, como es lógico, es, doctor, ¿y qué pasa si no cumple con este requisito, con esta exigencia? Pues archiva de manera transitoria la denuncia. Entonces eso no significa que hay causal de tipicidad, que hay imposibilidad de investigación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si solo existe una investigación, perdón,